que es el actor. No, si uno circunscribe lo que es solamente el rostro, Sí. es Ramos Padilla. Lo demás es el actor de Superman. No, sí, me imagino que no anda vestido así por la vida. No, Padilla, ¿no? no, pero para algunos, para un sector muy importante, Ramos Padilla encarna esta suerte de superjuez. A ver por qué. Y, digamos, nosotros nos apoyamos un poco en esto para avanzar con alguna de las cosas de sublectura, de subtexto que ¿Cómo le tuvo gusta la a usted noticia, eso? la noticia de la semana. La noticia de la semana fueron las 1129 carillas que me da la impresión a mí tenía preparadas Alejo Ramos Padilla en Dolores para ampliar los procesamientos de un montón de gente, sobre todo centrados en las personas que veíamos en el informe, el fiscal Carlos Stornelli y el periodista de Clarín Daniel Santoro, entre muchos otros que para el juez forman parte de esta asociación ilícita paraestatal. En realidad lo de Carrió paraestatal también, ¿no? bueno, ya vimos. hacia allí Perfecto, quiero ir. perfecto. ¿Por qué? Porque me da la impresión, digamos, de la base que parto yo. No le hacía falta a Ramos Padilla escribir todo esto. Pero después te voy a decir, cuando terminemos de ver esta conclusión, por qué sí hacía falta que hiciera Pará, todo esto. Traducime, al final me vas a decir por qué sí. Traducime a qué te referís cuando decís no le hacía falta. Viste que en la defensa de Stornelli y del propio Santoro dicen, la verdad, el juez me amplía por más hechos el procesamiento, pero no me llama indagatoria. No me amplía mi derecho a defensa respecto de a todos los demás hechos que me está imputando. Repite un montón de cuestiones Ramos Padilla en todo esta extensísima resolución. Y uno diría, si lo mirase con un ojo desconfiado, ¿para qué hace esto? Bueno, yo te voy a contar para qué hizo esto. Bien. Y precisamente por qué se justifica cada uno de los dardos que tiró Ramos Padilla en esta resolución. Vamos por partes, porque es importante para repasar en algunos términos lo que ocurrió en el marco de esta investigación. El lunes, Ramos Padilla publica o da a conocer esta ampliación de procesamiento respecto de un montón de personas más, pero centrado puntualmente en Stornelli y en Santoro. ¿Qué había pasado el viernes anterior? El viernes anterior se había elevado un planteo de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que habían solicitado que la causa pase de Dolores a Comodoro Pi. La Cámara de Casación, por unanimidad, la Sala 2, resuelve que se lo quede Dolores. Pero en dos carillas le dicen al juez, ¿se acuerdan que nosotros le dimos provisoriamente esta causa al principio de esta historia? Se la dejamos provisoriamente. Bueno, ahora necesitamos que nos especifique exactamente el objeto procesal. Eso se lo dicen un viernes. El lunes sale Ramos Padilla con este libraco prácticamente de procesamiento, en la cual vuelve a describir toda una serie de hechos que acontecieron y vuelve a establecer las relaciones para, digamos, cerrar el paquetito y decir, esta causa está en condiciones de ser elevada a juicio. Déjame que lo pase por el traductor cívico o civil. Por lo que está diciendo es, ustedes me piden que especifique el objeto procesal, acá está. Acá está ¿Es eso? todo. Acá está todo. Esto y mucho más. Una manera de ponerle una suerte de moño a la causa. Bien. Y asegurarla, sobre todo en Dolores. Esto obviamente es todo subtexto. No es lo que dice. Si vos vas a la lectura, vas a describir hecho por hecho. Eso ya lo contó todo el mundo. Ahora lo que estamos contando es por qué. Los motivos que están detrás de toda esta cuestión. Y en ese, mientras tanto, hubo mensajes fuertes para distintas personas. El primero tiene que ver con el procurador interino Eduardo Casal. ¿Qué va a hacer Eduardo Casal? Es una pregunta, vos mirás, no va a hacer nada, ¿puede no hacer nada como hasta ahora? Claro que puede no hacer nada como hasta ahora. Pero Ramos Padilla se aseguró de que Casal se entere que había empleado el procesamiento respecto a Stornelli y lo había considerado parte de esta organización. ¿Por qué? Porque el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal tenía dos expedientes disciplinarios respecto de Stornelli. El primero era por no presentarse indagatoria y el segundo por la causa, por los hechos atribuidos como delitos. Bueno, ¿qué es lo que dice ahora Ramos Padilla? Bueno, ya está. Este asunto ya está. Tenemos esta instancia y podemos considerar clausurada la investigación. Obviamente no la clausura porque es facultad del Ministerio Público pedir la elevación a juicio. Y además, el segundo punto, la presión a la Cámara Federal de Mar del Plata. Tenemos para ver cómo fue que le comunica a Casal precisamente esta decisión. Procurador General interino
y le manda absolutamente las 1.130 y pico de carillas que tenía esta decisión. ¿Para qué? Para que le diga a Casal, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a activar o no va a activar el expediente disciplinario sobre Stornelli? Vamos de vuelta. Te lo pongo al revés. ¿Qué presión, entre comillas, digamos, presión en el mejor de los sentidos, o qué herramientas, o qué, si querés llamarse, temores tiene Casal, o a lo mejor qué estándares éticos, que a lo mejor son muy elevados y yo no los conozco, para avanzar con esto? Es decir, ¿por qué avanzaría? ¿Por qué no? Ya sabemos por qué no. Hay lo que viene pasando hasta ahora. ¿Por qué sí? Porque la situación sería insostenible en los propios términos. Fíjate que hubo en este fin de semana una discusión muy importante. ¿Por qué? Porque Stornelli es un fiscal activo, tiene todas sus facultades plenamente. De hecho, yo creo que imputa y hace la locura de Nodio porque preveía que esto iba a venir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahora Stornelli? Yo traté de impulsar una causa contra funcionarios nacionales y esto me tiran por la cabeza esto. No, me parece que es al revés la discusión. Ya sabía que venía esto de manera de sobreactuar lo que es la confrontación. Stornelli está la de él, digamos, está luchando por continuar. Atrás de Stornelli hay una estructura mucho más grande. Pero fíjate vos, lo paradójico de esto es que el fin de semana trascendió que están abiertos los concursos para Ministerio Público Fiscal y demás. ¿Qué pasó? Se abrió un concurso y salió sorteado Stornelli como jurado. ¿Qué dijeron otros fiscales? No, discúlpeme, pero yo no participo como jurado acá. Porque está ¿hicieron el vacío? Al menos un ejemplo, pero mirá si esto se multiplica. Mirá si las bases, hay mucha bronca de determinados sectores que están diciendo, mire, a nosotros nos hacían sumario por cualquier cosa, a nosotros nos empujaban acciones disciplinarias por haber puesto la coma mal en tal caso, a nosotros nos perseguían por kirchneristas, a nosotros, bueno, de todo, y a Stornelli no le hacen nada. Esta es la lectura que hace un sector dentro del Ministerio Público Fiscal. Escúchame, en una línea, decímelo, apelo a tu poder de síntesis porque tenemos que avanzar por un tema de tiempos. ¿Por qué Casal lo protege tanto? Si es que es correcta mi interpretación. Yo no percibo que lo proteja, sino que yo veo débil a Casal frente a un fiscal federal. Listo, perfecto. Sí. A ver, digamos, no coinciden conmigo un montón de gente que lo va a ver como un procurador, no importa. Te entiendo. La discusión me parece que hay poderes que lo exceden a Casal en ese tema. Pero bueno, más allá de esta cuestión, presiona a la Cámara Federal de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque desde el año pasado la Cámara Federal de Mar del Plata está pisando la confirmación de los primeros procesamientos sobre Santoro y Stornelli y algunos otros. ¿Qué es lo que pasa? No sabemos qué pasa en Mar del Plata, pero no se sabe qué es lo que está frenando esta confirmación, porque ahora van a venir las apelaciones por esta ampliación, con lo cual la causa todavía no va a ir a juicio oral. Pero lo cierto es que Ramos Padilla está diciendo, mirá, ¿te acordás de lo que tenías que resolverme? A ver si hice bien o mal. Bueno, acá tenés otro toco más para resolver en este asunto. Hay quienes dicen que esta semana por ahí hay novedades, acá, en Mar del Plata. En Mar del Plata. ¿Qué pasa, perdón, te tengo que preguntar, qué pasa si confirma? ¿Y qué pasa si confirma? Y sí, está bastante más complicado. Por el lado del Ministerio Público Fiscal, estamos hablando de Stornelli, por el lado de lo mediático, Santoro, ¿no? Ya quedó muy raleado, hubo ayer una solicitada, entiendo, muy outlet en la recopilación de nombres que vuelven a objetar este tema de la libertad de expresión. Después lo vamos a ver sobre el final, pero me parece que la discusión libertad de expresión ya es muy difícil de profundizar y tiene muy poco impacto porque la verdad, primero que no firman muchos periodistas, firman mucha gente que tenía mucha vinculación con servicio de inteligencia, entonces está muy raro. No me ayudes, que me ayudas. No, es que me ayudan, pero se van agrupando, ¿viste? Quedás como muy agrupadito, cambiemos más servicio de inteligencia. Ah, bueno, listo, ya está, queda claro. Posible apertura del caso Bullrich. Vamos a compartir qué son los temas, que esto ya se conocía, pero por qué es que el juez vuelve a reiterar este asunto, porque no es casual. Y acá establece una relación directa entre las operaciones que hacía D'Alessio y lo que efectivamente tenía que ver con el intercambio con Bullrich. Acá lo vemos, queda a tu disposición, bueno, lo investigaremos. Esta es la del nieto, ¿no? El chat. Claro, el nieto que estaba al tanto de los barrios privados y que usaba el celular de la ministra de Seguridad en aquel momento. Un monstruo. Puerto Roldán, ahí lo custodia. Tiraba información que Bullrich le respondía como si fuese ok. Además, Bullrich y su esposo tienen como una especie de salutación de fin de año en la cual le manda un grupo grande de personas. A mí no me mandó. A mí no. A D'Alessio sí. A mí no, digo, era grande el grupo, pero no tan grande.
Bueno, acá Patricia, esta es la frase más famosa de D'Alessio. Hola Patricia, espero estés bien, vengo de Rosario, tengo una escucha para darte y un arrepentido. Es genial, esa tiene escucha y arrepentido. Es un mantero. Es un mantero judicial. Mantero del espionaje. Bueno, ok, podés reunirte con Bonini, un funcionario, el nieto otra vez haciendo de las suyas y involucrando a los funcionarios. Sí. Le das el material y después vemos nosotros. Vos sabés, Patricia, que estoy a tu disposición, lo que vos digas. Casi que uno lo imagina, D'Alessio, en ese physique du rol de chanta absoluto, diciendo exactamente esto. Un chanta con acceso a la ministra de Seguridad, ¿no? De aquel momento, esto no es para desdeñar. Volvamos a lo que ha sido la discusión. Y acá me quiero detener. ¿Por esto es la posible apertura? Claro, ¿por qué? Porque Bullrich no está imputada en esta causa. No, claro. Está mencionada por todos lados. Sí, sí. Ahora está mencionada con un criterio dentro de esta resolución. ¿Qué quiere decir? Está mencionada participando o teniendo conocimiento de alguna de las acciones delictuales que llevó adelante D'Alessio. Es decir, si vos sugerís que estos contactos y estas frecuencias se motivaban a un delincuente, estás dando a entender que la ministra de Seguridad en aquel momento se nutría o recibía o era destinataria de determinado tipo de información proveniente de esta asociación ilícita paraestatal. ¿Sabés qué tiene esta causa que no tienen muchas causas? En general, digo, es muy fácil de entender. Es como, en algún punto, si querés, no te digo que tiene el impacto visual, pues, ni por asomo, de la de López, de la de José López, porque eso fue cinematográfico, digamos, pero la captura de WhatsApp, los videos, digamos, está todo muy a la vista. No es que tenés que entender una licitación, una UTE, una cuenta en el exterior, un exhorto. Es fácil de entender eso. Es fácil y esto, digamos, las causas de espionaje tienen estos condimentos, son atractivas por esto, aunque la historia demuestra que a veces han sido, digamos, utilizadas para barrer la tierra debajo de la alfombra. Vayamos a lo último. Quiero detenerme en la resolución de Ramos Padilla, la vinculación de Elisa Carrió. Y quiero detenerme en una cápite del juez en este escrito, que nosotros lo mostramos el mismo día, una cápite de la resolución, que lo mostramos el mismo día que ocurrió este fallo porque me resultaba más que significativa. Y esto es lo que escribe Alejo Ramos Padilla en una de estas resoluciones que se llama El tuit de Carrió. ¿Se acuerdan? Vamos a la historia. El caso no se sabía, no estaba a la luz pública absolutamente nada, y Carrió tuitea una frase medio rara. El juez de Dolores, Ramos Padilla, está en marcha junto con la cámpora haciendo El día anterior fue. El día ¿no? anterior. La noche anterior. ¿Qué dice? Vamos a compartir lo que dice el juez. 7:58, sí, casi las 8 de la noche. De Elisa Carrió. A ver, cerrámelo un poquito, así leo el primer encabezado del juez respecto de esta cuestión. Dice: en efecto, el mismo día en que finalizó el allanamiento en la vivienda de Marcelo D'Alessio, a las 19:58, Elisa Carrió, quien, como ya se expuso, habían mantenido reuniones con D'Alessio, emitió un tuit en el que se refería que el suscripto, Ramos Padilla, en tanto juez a cargo de esta investigación, abre comillas, estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli. Cita el tuit de Carrió, ¿no? De aquel momento nadie sabía de qué hablaba Carrió. Nadie de los de afuera, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice el juez? ¿Cuál es la conclusión a partir del tuit? Más allá de las consideraciones realizadas respecto del suscripto, o sea, de él, que no corresponde analizar en este ámbito, tal publicación efectuada cuando la causa estaba en secreto de sumario y hasta el momento no había circulado información en la prensa, demuestra, repito, demuestra que dicha legisladora, apenas horas después de finalizado el allanamiento en la vivienda de D'Alessio, negrita, tenía conocimiento de la medida judicial, del vínculo existente entre D'Alessio y el fiscal Stornelli y de cómo la investigación sobre esta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal podía llegar eventualmente a comprometerlos. Y dice comprometerlos con toda maldad Ramos Padilla. ¿A qué me hace acordar este tuit de Carrió? En Nueve Reinas, en un momento, cuando van llegando al final, digamos, Darín y Gastón Pauls, lo vienen a asaltar a Gastón Pauls cuando estaba con Darín, y el delincuente le dice, dame el cheque. Y ahí Gastón Pauls para el acto delictual y dice, no, le dice, dijiste cheque. No dije cheque. ¿Cuál era? ¿Cómo sabías que era un cheque si no me había vendido
En este caso, el personaje que hacía Ricardo Darín. Si lo podemos buscar para la semana que viene, pues me parece que cae clavado en esto porque es evidentemente que alguien le contó a Lilita de esta presunta asociación ilícita lo que había ocurrido, digamos. Sería el famoso mensaje de Pau, qué sé yo. El pez por el Twitter muere. Pero Carrió, digamos, ¿cuál es la secuencia de episodios que le permiten a la juez también llegar a esta conclusión? Este tema de la vinculación y del invento de Aníbal Fernández vinculado a la Morsa. ¿Se acuerdan ustedes? La falsa declaración de Salerno que se hace en el living de la casa de Carrió para un programa periodístico. Entonces, con todo ese combo, el juez arma esto, pero además deja el acápite del tuit de Carrió, que me parece de lo más significativo. Carrió contesta hoy. A ver. Fíjate qué dice. Ay, tengo que hablar. No aguanto. Soy Lilita la pistolera, que afectó el prestigio de Aníbal Fernández. San Aníbal, perdón. Según dice Ramos Padilla, Lilita la pistolera, organización paramilitar, no sé qué cosa, para perjudicar al pobre Aníbal, narcotraficante. ¡Qué horror! Bueno. No, bueno, sí. Al estilo ¿Cómo Carrió. dicen los chicos? Cringe, da cringe. Así dice. Cringe, ahí está. Grinch. Sí. Bueno, es mejor esto igual que la vez que dijo Ramos Padilla, vos estás muerto. Ah, no me acordaba de ¿No eso. te acordás de esa? No. Estás muerto, lo único que falta es que te enteres. Ah. Fue bravísimo, fue una exposición donde estaba... Tiene suerte de no ser peronista, Carrió. Bueno, en ese momento fue grave, ¿no? Nosotros lo dijimos acá, en su momento también había sido... comienzos de la causa prefiero estos mensajes, ¿no? Que son más entretenidos. Sí. A ver, ¿qué dispara lo demás? ¿Qué genera esto de Ramos Padilla? Y esto sí es asociación libre nuestra y las hacemos cargo de esto, pero en otros expedientes. ¿Por qué? Porque están avanzando. Casación, como dijimos, dijo que la causa se queda en Dolores. Eso parece bastante firme, que esto se queda hasta el final en Dolores. Se tienen que definir los procesamientos en Lomas de Zamora. Cambiamos de eje la causa de espionaje ilegal por la que fueron indagados Arribas, Magdalani, Nieto, Martinengo y toda la banda de espías. ¿Puede pasar esto? Sí, puede pasar, puede avanzar y puede avanzar en un tema de procesamientos. De hecho, hoy Vanessa Petrillo reveló en ámbito financiero que se descubrieron una forma de obtener la clave de los aparatos electrónicos de Nieto, que se negaba a abrirlos. Descubrieron en un pendrive un código, que es un código de desencriptación, y van a avanzar esta semana con ese procedimiento. Se elevó a casación el espionaje en Loma de Zamora. Esto llegó el viernes pasado, es decir, hace 2 días llegó el tema de Nieto y el tema de las nulidades. Acá yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar si Comodoro Pi va a tener el imán de llevarse esto. ¿Qué sala? La sala 1, la misma que tiene el tema cuadernos. ¿Sí? La sala 1, Ana María Figueroa, Daniel Petrone, Diego Barrotaveña. Los 3 integrantes que ya tienen a su cargo la causa cuadernos y tienen que definir qué hacen con los arrepentidos sin soporte, digamos, digital o de absolutamente nada más que un papel. Y este último es importante porque avanza el capítulo penitenciario en la cuestión del espionaje, y eso va a quedar en Lomas de Zamora, porque eso no lo reclama nadie, básicamente. Un muy interesante desarrollo hicieron los fiscales a cargo de la causa el día viernes, precisamente argumentando cómo se había gestado toda una maquinaria de inteligencia detrás de los detenidos exfuncionarios y empresarios a los que se alojaba en el módulo IRIC, cómo esa información circulaba por todos lados. Y el último argumento, lo que te decía antes, una muy pobre solicitada argumentando 260 personalidades que defendían a Daniel Santoro, en la que se repetían nombres y había algunos muy particulares, como una que fue interventora en la causa de combustibles, interventora judicial. ¿Vos me decís qué? Sí, interventora judicial firmando el tema de Daniel Santoro. Montoncito. ¿Eh? Montoncito. Muy raro. Bueno, legisladores de Cambiemos y toda la historia, muy poco periodista, la verdad, ninguno de renombre. Empezó, no la vi la solicitada, pero de la primera a la última, por lo que vos me decís que yo no la vi, evidentemente ha habido una merma en la cantidad de colegas firmando y acompañando esas solicitadas. Me da la impresión que sí. Me da la impresión que sí. Outlet para el argumento de libertad de expresión, me parece que ya quedó claro que hacer periodismo no tiene nada que ver con extorsionar ni usar información de inteligencia. Morini, gracias. Por favor.
Le pido a Cintia que me actualice.